antes de que os riáis mucho de mi dibujo, lo que vamos a hacer ahora es poner ejemplos de cómo haríamos un corpóreo, ¿vale? Nos estamos imaginando que vamos a hacer este personaje y cómo lo llevaríamos a corpóreo, a botarga de cuerpo entero. Aquí os he dibujado un poco lo que os estaba explicando de que la cabeza tiene que encajar muy bien en el traje para que se pueda ver bien y para que la cabeza no se mueva mucho. Entonces, este personaje tiene la cabeza muy grande en proporción a su cuerpo. Y, a ver, podríamos hacer esas proporciones, que la cabeza sea mucho más grande. Igual podríamos haber hecho la cabeza que llegue un poquito más abajo o un poquito más arriba. Bueno, pues como me he imaginado que haría yo este corpóreo es poniendo, por ejemplo, unas cintas que me recogieran toda la cabeza, ¿vale? Como una cinta todo alrededor y otras cruzando. También podemos usar los cascos de obra, los cascos que utilizan los paletas que utilizan en las obras. Son cascos que se sujetan muy bien en la cabeza y que además son regulables. Podemos usar lo mismo para hacer las botargas. Y si nos queda mucho hueco en la parte superior, pues simplemente lo rellenamos con espuma o con guata o con lo que sea. Simplemente tener un punto donde fijar nuestra cabeza a la botarga. Pero aparte de lo que estoy insistiendo mucho sobre la cabeza, voy a haceros unas cuantas preguntas para que tengáis en cuenta a la hora de diseñar una botarga, porque hay que tener varias cosas en cuenta sobre la botarga. Hay que tener en cuenta quién va a llevar esa botarga, dónde la va a llevar, cuánto tiempo la va a llevar, qué va a hacer con la botarga puesta, si necesita comer con esa botarga, si necesita ir al baño, si necesita cambiarse muy rápido, es decir, o vestirse muy rápido o desvestirse muy rápido, etc. Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer porque depende de las respuestas vamos a tener que hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, si vamos a diseñar una botarga para alguien que la tiene que llevar todo el día puesta, vamos a tener que hacer alguna manera fácil de que se pueda ir al baño, es decir, una cremallera que se pueda abrir o que se puedan sacar los pantalones muy fáciles, por ejemplo. En este caso podríamos hacer una botarga rellena con esta parte de la barriga, pero que la parte de las piernas fueran unos leggings, así que los leggings te los puedes bajar y subir mucho más fácilmente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, si es una persona que lo va a llevar todo el día puesto, que se pueda sacar la cabeza, que se pueda sacar los guantes, para tener una higiene y una movilidad mucho mejor, ya que si tienes que comer y tienes muy poco tiempo, te puedas quitar la cabeza, los guantes, comer, lavarte las manos y volvértelo a poner, por ejemplo. ¿Qué pasa si es al contrario? Si es alguien que lo tiene que llevar muy poco rato, pero tiene que ser muy rápido de poner. Pues igual lo que haríamos es hacerlo todo de una pieza, que todo fuera súper sujeto, para que a la que te lo pongas todo quede en su sitio y que solo llevara una cremallera. Por ejemplo, en una obra de teatro que tengas que hacer una escena con ese apuesto que dura 30 segundos y a la que sales ya te lo quitas. En esta ocasión no necesitamos pensar en tanto en la movilidad y la comodidad de esa persona porque va a estar solo un momento con el traje puesto. También tenemos que pensar qué va a hacer esa persona con eso puesto. Entonces, si va a quedarse quieto en un sitio y solo se tienen que hacer fotos con niños, como por ejemplo en un parque temático, igual no necesitará moverse mucho. Pero si además tiene que bailar, tendremos que tener en cuenta toda la movilidad del cuerpo de esa persona, así que va a tener que ser muy flexible y que tenga toda la visibilidad posible para que no se caiga ni se haga daño y que pueda ver el máximo de su entorno posible. Vale, pues cuando vamos a diseñar la botarga, primero tenemos que tener en cuenta las necesidades de la persona que lo va a llevar. Y vamos a diseñar el traje encima de las necesidades de esa persona. Cuando tenemos claro por dónde se va a abrir y todo lo que va a hacer esa persona, es decir, que esto sea desmontable o no, que necesite guantes o no y todo eso, vamos a diseñar las proporciones. Entonces es muy importante que tengamos un maniquí con las medidas de la persona lo más cercanas posible
y luego la foto del personaje que estamos creando. Y estar mirando todo el rato las proporciones que necesitamos para que se parezca lo máximo posible dentro de las comodidades de esa persona, claro. Por ejemplo, aquí igual vemos que enseguida que la cabeza es casi el doble que el cuerpo. En este caso lo podríamos hacer, sí. Lo que pasa que si esta persona tiene que estar todo el día con ese traje puesto, igual sería mucho más incómodo o pesaría mucho o sería mucho más difícil de sacarse y ponerse, etcétera. Entonces, dentro de lo posible vamos a hacer que esas proporciones se mantengan para que se entienda el personaje. Y mientras estamos construyendo ese cuerpo encima del maniquí o buscando los volúmenes, mirarlo siempre de lejos con la foto del personaje al lado para ver si estamos consiguiendo o no ese efecto para conseguir el personaje. Y resumiendo un poco cómo acabaría de hacer esta botarga, haría pues una cabeza que se pudiera quitar, que el cuerpo fuera, por ejemplo, yo haría un mono entero de licra verde y una botarga que fuera solo el trozo de la barriga que se sujetara aquí en los hombros, para que fuera en verdad muy simple la botarga, que solo fuera la barriga y la cabeza, con unos guantes de licra que se pudieran separar del cuerpo, y sería como una botarga bastante cómoda y bastante ligera, ya que, a ver, lo haría por ejemplo con espuma de tapicería, con que el volumen este de forma de pera estuviera hueco por dentro y estuviera lo más cerca de las piernas posible, para que no se notara que fuera una pieza diferente a las piernas, pero que sí que pudiera, que tuviera hueco para mover las piernas y fueran todo piezas distintas. Y estaría pensada para una persona que necesita llevar ese traje durante todo el día. ¿Cómo nos lo ponemos y lo quitamos? Pues yo lo que haría es poner una cremallera con una pestañita que tapará la cremallera para que se vea lo mínimo posible, claro. Y la pondría pues detrás. La cabeza sí que puedes hacer que la cabeza entra y salga sin problema, simplemente poniendo una correa que vaya de la sujeción de la cabeza hacia debajo de la cara para que no se moviera nada, y ya está, simplemente eso. Creo que sería una botarga bastante fácil de hacer. Y vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer el siguiente ejemplo? Bien, este ejemplo sí que se escapa un poquito más de las formas del cuerpo, porque es prácticamente una patata. Y ya está. Entonces lo que tenemos que hacer es acortar la sensación de las extremidades, de hacer como las extremidades muy pequeñitas y que la cabeza llegue un poquito más abajo para que achate mucho la figura. En este caso no lo he pensado más como una botarga que no se puedan desmontar muchas piezas. Como mucho igual lo que desmontaría serían las manos y los pies, pero lo que haría es como que fuera todo de una pieza, ya que la cabeza es parte del cuerpo, ya que está la cabeza del personaje llega hasta casi la altura del pecho de la persona que lo lleva, y lo sujetaría de manera que tuviera unos tirantes que vayan sujetos a los bordes del personaje. Es decir, en este caso tendría lo mismo que antes, algo que me sujetara bien la cabeza para que no se mueva, y además unos tirantes regulables para que cada persona se lo pueda poner a su medida, para que no nos estemos bailando por dentro del personaje, porque es muy amplio. Sería un personaje muy amplio, igual que el Pikachu que hemos visto en el ejemplo de antes. Entonces, si lo planteamos con algo que tenga sujeciones a los bordes del personaje y que todo nos vaya a la cintura, a los hombros y a la cabeza, ese personaje se va a mover con nosotros, porque es como las partes del cuerpo que van a sujetar ese personaje. Además que lo que haría es que los brazos puedan salir a partir del codo, para que tenga la sensación de brazos mucho más cortos, y que la barriga, bueno, el volumen de ese personaje llegue hasta por debajo de las rodillas. ¿Qué nos está pasando ahí? Esto debería de ser una persona que no tiene que moverse mucho,
y que no necesita llevarlo mucho rato, porque esta persona, por ejemplo, si tiene que bailar, no va a poder mucho, no va a poder moverse muy rápido, no va a poder correr porque le hemos bajado, le estamos cortando movilidad por las piernas. Y lo que sí que puede ser es algo que se ponga muy fácil, porque solo con poner una cremallera en la espalda de arriba a abajo por detrás, en un momento se puede deshacer. Simplemente que, claro, sería la cremallera, un clic como de mochila que nos sujete en la cintura y los tirantes y ya está. Pero si tuviéramos que pensar esto como alguien que tiene que hacer mucha movilidad, tendríamos que adaptar las proporciones como hemos hecho en el siguiente, ¿no? Tendríamos que quitar un poquito de volumen para llegar a unas proporciones más parecidas al cuerpo, porque cuanto más adaptamos las formas a nuestro cuerpo, más movilidad vamos a tener. Y bueno, a raíz de esto, yo creo que más o menos ya entendéis cómo funcionan las botargas, lo que son sobre todo, sí que lo sabéis. Y yo creo que más de una cosa sí que seríais capaz de hacer simplemente con esta introducción a las botargas. Seguramente vamos a hacer algo más, un poquito metiéndonos un poco más en un tutorial, en todos los pasos que hay que seguir para hacer una botarga de nivel fácil, como mínimo para que se pueda hacer una botarga realista, para hacer aumentar partes del cuerpo, porque se puede usar para muchas cosas que seguramente os serán muy útiles. Bueno, por hoy os dejo con un disfraz de perro, que también es una botarga. Podéis hacer botargas para absolutamente todo lo que queráis. Y desde aquí os mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima clase.